gracias a Dios por el distanciamiento que hay. Sé que algunos tienen sus niños a su lado porque esa es la condición de que los niños vinieran, pero tienen que estar ahí al lado de su papito, no pueden estar aglomerados porque esa es la mayor parte. Algunos los tienen ahí junticos porque son miembros de la misma familia, y eso de todas maneras, si no lo quitamos aquí ya se nota, pero son miembros de la misma familia. Por eso, pero aquí en el salón la idea es estar cada padre con su niño ahí a su lado, y bueno, de esta manera. De todas maneras, mis hermanos, tengan paciencia, es la manera que nos ha permitido abrir este lugar de predicación, y gracias a Dios por eso. La verdad es que a uno le preocupa cuando llega la hermana y quiere estar bien, que está el tope completo. Créanme que uno quisiera que ingresara, pero a veces toca hacer restricción, por eso es que a las 2:30 de la tarde habrá otro culto. Amén. Bueno, también saludando a todos los hermanos que están por la red. Anoche teníamos 134 personas conectadas en diferentes partes del país, y aún fuera de Colombia habían algunos conectaditos también, que ahí teníamos la oportunidad de hablar, de saber que la hermana Esther de Estados Unidos nos estaba viendo, y aunque usted vea ese celular ahí, estamos en vivo y en directo a muchas partes del mundo donde se está transmitiendo en esta mañana esta programación. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos por la Unión Tibú, así se llama, Tibú, la Unión Tibú. Amén. Entonces, mis hermanos, es una tremenda bendición poder llegar a distintas partes del país y aún del mundo entero en este preciso momento. Amén. Bueno, mis hermanos, ya les di la bienvenida a todos, me alegra que estén aquí en esta mañana. Vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios. Yo quisiera que nos ubicáramos en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia ya en segundo libro de Corintios, el capítulo 6, verso 14. Segundo libro de Corintios. Yo quisiera que los que saben leer, aquí se vaya a proyectar la palabra de Dios, la Biblia, para que usted pueda leer conmigo lo que yo voy a leer en esta mañana. Porque algo que nosotros nos caracterizamos es que predicamos lo que la Biblia enseña. El día que prediquemos lo que no está en la Biblia, nos metemos en grandes problemas. Amén. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, verso 14. Amén. Perdón. Qué pena, hermano. Que me ubiqué yo aquí en la es Romanos 9:30. Me mal ubiqué fui yo. Romanos 9:30. La señalización me la había equivocado. Amén. Romanos 9:30, ya lo tenemos aquí también proyectado en los textos. Y vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El verso 31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. El verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropezadero. El verso 33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él, mire lo que dice el verso 3, el verso 33, en última parte de este: el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que Dios me hable a mi vida. La verdad que no se lo niego,
confesarles algo. Cada vez que me paro a predicar la palabra, aunque como pastor voy a tener 17 años, y cada vez que me paro aquí para predicar siento nervios. Aquí hay un hombre que tiene 25 años, y yo sé que siente no me da nervios, porque es que predicar la palabra se hace con temor y con temblor. Soberano Dios y Padre Santo, en esta mañana estoy delante de tu bendita presencia. Señor Jesús, Dios de la gloria, habla mi vida de una manera especial. Necesito de tu palabra, Cristo Jesús. Guárdame, ayúdame, Señor Jesús. Permita, Señor, que mis palabras sean entendibles a los oyentes, oh Dios de la gloria. Oh Cristo Jesús, en tu nombre hay poder. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tenga la amabilidad y se sienta. Amén. Póngame el verso 30, Maná Oliver. Dice la Biblia, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Bueno, mis hermanos, sé que aquí hay muchos hermanos, pero también hay amigos. Me va a tocar que utilizar un lenguaje para que puedan entender. Porque quisiera hablar hoy de lo que es la iglesia y qué es el sentido de la iglesia de Dios. Y hablar de la ley, lo que es la ley y lo que es la gracia. Amén. Aquí comienza a decir la Biblia hablando a los gentiles. Y algunos de ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué es un gentil? ¿Cierto? El pueblo judío o los israelitas, a los que no eran de Israel, o es decir, nosotros los colombianos, aquí le decimos a los venezolanos, ¿cómo le decimos? Muchos les dicen con una forma de pronunciar mal. ¿Ven? ¿Sí o no? ¿Se les dice o no se les dice eso? Es una forma de pronunciar. Bueno, para el pueblo judío, los que no eran judíos, ellos nos llamaban a nosotros, o nos llaman todavía, nos llaman gentiles, porque no hacen parte del pueblo de Israel. Así nos llaman, gentiles. Ahora, cuando la Biblia se refiere al pueblo gentil y se habla, dice, ¿qué pues diríamos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. O sea, tras esa promesa, porque hablar de la ley de Moisés, ¿quiénes de pronto han oído hablar de la ley de Moisés? Esas tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que se hablan de los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, ¿para quién fueron dados? ¿Para el mundo entero o para el pueblo de Israel? ¿Para quién fue? Aquí como que hay dos pensamientos. Para el mundo entero, algunos dirán, ¿cierto? Pero quiero decirles, las naciones alrededor tenían su propia legislación y sus propias leyes. Pero el pueblo de Israel, o sea, los judíos, no tenían legislación. Pero como Dios era el rey de Israel, porque ese era el rey, era el presidente o era el primer ministro, Dios era el rey de Israel y él le dio una legislación, unas leyes. O sea que las leyes de tabla, los 10 mandamientos, no fue para el mundo entero. ¿Fue para quiénes? Para el pueblo de Israel. Pero eso representaba que aquel que cumpliera esos mandamientos, esa ley, era justificado por lo que se decía en esa ley, en esos mandamientos. Era justificado por la ley. Pero como la Biblia dice, aquí miren lo que está diciendo el texto para que usted me entienda. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no íbamos tras la justicia que era por la ley,
Eso es lo que está diciendo. Que ha de alcanzar la justicia, es decir, la justicia que por él. Mas Israel, que iba tras la justicia de la ley, no la alcanzó. Porque la ley, como fue dada por Dios, fue rebelde, fue estricta. Y bien dice la Biblia que la ley se hizo maldición para el pueblo. Amén. Por la ley nadie pudo ser justificado. Por la ley nadie alcanzó la justificación. Pero mirando este Dios tan grande, la oportunidad que había, dice la Biblia, que Dios miró sobre los hijos de los hombres, porque el propósito de Dios de justificar al hombre no solamente era con un pueblo, era con el mundo entero. Pero para poder justificar al mundo entero, ¿qué tenía que suceder? Presentarse el dueño de la legislación, el que presentó la ley, y tenía que abolirla. ¿Qué es abolirla? Algunos de ustedes me pueden decir en esta mañana qué es abolirla. ¿Ah? ¿Quién de ustedes ha sacado de pronto alguna cosa en su casa y la ha botado al bote de la basura porque ya no sirve? A veces, de pronto, cuando se tenían los equipos de sonido, esos con 2 baffles, una cabina grande, algunos ya lo echaron a la basura. ¿Sí o no? ¿Por qué lo echaron a la basura? Porque ya está abolido. Y ahora se consiguieron el parlante porque ya es con control remoto, ya ¿cómo es? Ya es activo, ya tiene todo incorporado, solamente usted le mete la memoria, si selecciona la música que usted, y eso ya es nuevo. ¿Para qué tengo un potre de eso ya todo viejo? Hay que echarlo a la basura, hay que abolirlo, ya no sirve, ¿sí o no? Lo que se está aboliendo es porque ya no sirve. Resulta y acontece que la ley se hizo tan cerrada, que ni el mismo pueblo de Israel pudo cumplir la ley. Se presenta ¿quién? El que la hizo. Amén. Se presentó el que la hizo. ¿Quién? Dios se manifiesta en carne a través de María. Nace como un hombre cualquiera de nosotros, pero en ese cuerpo santo habitaba Dios mismo. Amén. Y Él en ese cuerpo santo cumple la ley, la cumple a cabalidad y la termina. Yo quisiera que me pusiera el capítulo 10, ahí mismo, capítulo 10, el verso 4. Capítulo 10, del verso 4 de Romanos. ¿Qué dice ahí? Léanlo, porque es una palabra de Dios. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley es ¿quién? Para justificar a quienes, a todo aquel que cree en quién. Mírense que los mandamientos, la ley se termina ¿dónde? En Cristo se terminó la ley. ¿Por qué termina la ley de Cristo? ¿Por qué termina la ley en Cristo? Porque Él fue el que la hizo. Él vino y cumplió. Y algunos dicen, bueno, y si Él la cumplió y fue santo, ¿por qué murió? ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que el culpable era digno, el que la cometía se moría. Eso no era, la ley es eso. Si usted la hace, se muere. No hay de otra. Eso era la ley. ¿Por qué cree que cuando consiguieron a aquella mujer, yo no sé si ustedes han leído en la Biblia, que consiguieron a una mujer en el acto mismo del adulterio y se la llevaron al Señor que estaba escribiendo con un dedo en la tierra?
le dijeron: Señor, a esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés, o sea, ¿cuál ley? La que todavía no se había cumplido. La ley de Moisés dice que a tales mujeres debemos de apedrearlas. ¿Cierto? ¿Sí dice así en la Biblia? Y le preguntan al Señor o al Maestro o a Cristo: ¿tú qué dices? Si le dicen: no, perdona, viola la ley. Si él la perdona así directamente a secas, si la perdona, está violando la ley. ¿Sí o no? Y él vino a cumplir la ley. No podía pasar por encima de lo que estaba escrito. Por eso le dice y le hace un juicio. Pero el juicio que hace todos los involucra, porque los que estaban acusando a la mujer también estaban bajo la ley, así como Cristo en la humanidad estaba bajo la ley. El Señor da un juicio y le dice: vea, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Y comenzaron a redarguir a esta mujer. Fue porque la sorprendimos, se dio. Pero algunos de nosotros hemos mentido, también hemos robado. No nos han visto. Y comenzaron a soltar la piedra. ¿Por qué? Porque Dios, ese juicio que Dios manda, repercutió en el corazón de los hombres. Y ellos no podían lanzar esa piedra porque también estaban acobijados. ¿Bajo qué? Bajo la ley. Y ese juicio no les dio la oportunidad de justificar y de tomar represalias contra esa mujer. Y comenzaron a soltar la piedra y se fueron. Y el Señor no les prestó atención y estaba ahí. Porque no le podía decir: no váyase, no la apedreen, porque era violar la ley. Pero como él da un juicio y no da de acuerdo a la ley, el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué dice? Lance la primera piedra. Y dice que comenzó desde el más pequeño hasta el más anciano. O sea que, ¿cómo se sintieron? ¿Ah? ¿Cómo creen que se sintieron en ese momento? Nadie nos estaba señalando, pero solamente la palabra que Jesús dijo, o sea, que la ley los juzgó a ellos ahí mismo automáticamente. No, ¿quién de nosotros no nos hemos equivocado? Comenzaron a soltar la piedra y se fueron. Y el Señor se levanta y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Señor, se fueron. Miren lo que dice el Señor Jesucristo a la mujer. Le dice: ni yo te condeno, porque Jesús sí tenía la capacidad de condenarlo, porque él no había pecado. En él no había pecado. Pero ¿qué el Señor le dice? Ni yo te condeno. Porque eso es lo que hace la ley, condena. Pero Jesús no condena a nadie. Jesús, por la gracia, dice: ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Por favor, ni yo. O sea, Jesús sí tenía la autoridad plena para condenar, para darle piedra. Pero él no lo hizo. Él dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, mire, que nosotros los gentiles, que no teníamos nada que ver con la ley de Moisés, dice que han alcanzado, dice que no iban tras la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia no que es por la ley, sino que es en Cristo. Mire, porque el fin de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que cree. Ahora, todo aquel que se convierte a Cristo, óigame bien, mi querido hermano, ya usted no es justificado por la ley, porque la ley fue dada a Moisés para el pueblo judío. Pero los gentiles que no íbamos tras esa justicia, pero ahora en Cristo hemos creído en Él y nosotros hemos alcanzado esa justicia. ¿Por la ley o por fe?
¿Ustedes qué dicen? Miren, vamos a leer de vuelta el verso 30 del capítulo 9. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por... Mire, lo dice esto. Dice, los gentiles que no iban tras la justicia, ahora dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Por fe en quién? ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús. Yo les venía diciendo que la ley exigía la muerte del culpable, ¿cierto? Pero nosotros éramos culpables, ¿sí o no? ¿O somos culpables de pecado? ¿Ustedes qué dicen? Seamos sinceros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Somos culpables de pecado, sí o no? O levante la mano y que esté libre de pecado en esta mañana. Yo tampoco lo levanto. Pero resulta y acontece que la ley exigía la muerte por el pecado. Por eso fue que Jesús, como vino y cumplió la ley, y es lo que dice aquí en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55 53 verso 4. Isaías 53 verso 4. Miren lo que dice. Yo les estaba haciendo una pregunta a ustedes muy precisa. ¿Somos culpables de pecado, sí o no? Claro que sí. Pero miren lo que dice. Ciertamente Él, ¿quién? Cristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. El siguiente verso. Regálame el siguiente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, ¿cómo dice? ¿Por los pecados de Él o por los nuestros? ¿Ah? Dice que Él fue molido por nuestros, o sea, está haciendo que los míos, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Sobre Él. Porque la ley exigía un cordero, exigía que alguien pagara por el pecado, exigía un inocente por el culpable. Pero como usted y yo no podíamos ser liberados porque la ley nos señalaba, ahora se presenta este Cristo, este Dios tan grande se manifiesta en carne, siendo inocente, porque Él fue inocente hasta el último día. ¿Y sabe qué hizo? Quitó al hombre donde lo tenían para ejecutarlo a la muerte y le dije, quítese de ahí y yo me pongo en el lugar de usted. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos quitó a nosotros que éramos culpables y se puso en el lugar suyo y mío, para que el castigo de la ley cayera sobre quién? Sobre Él. Porque el pecado suyo y mío me llevaba a la muerte. Pero ahora, este Dios tan grande, que es el dueño de la ley, dice: el hombre no puede, pero yo sí puedo. Ahora me pongo en el lugar del culpable y el peso de la ley que debía de caer sobre cada uno de nosotros cae
Cristo, aleluya. Y por eso en esta mañana podemos levantar nuestras manos al cielo y decir que Cristo es nuestro perdonador, que Él es nuestro Salvador, que nuestra paz hoy nos sentimos felices, contentos. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que pagó por los pecados suyos y los míos. A mí me da alegría hablar de esto, me lleno de emoción. ¿Sabe por qué? Porque yo no merecía estar aquí. Yo no lo merecía porque era igualmente culpable. Pero este Dios tan grande pagó por sus pecados y por los míos también, llevándolos a la cruz del Calvario. Ahora nosotros no somos salvos por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Mire la diferencia. La ley condenaba, pero Jesús perdona. Jesús nos limpia. Por eso no solamente es decir yo creo en Dios, hay que obedecerle a Jesucristo, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Mírese la diferencia, porque el diablo también cree en Dios, pero el diablo no tiene perdón, porque Él ya fue juzgado. Amén. Él ya fue sentenciado, y la sentencia de Satanás es el infierno. Y todo aquel que obedezca a Satanás, ¿dónde cree que va a ir? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? Pues va al infierno. Pero nosotros tenemos la dicha más grande de haberle creído a Cristo. Aleluya. Ahora regáleme nuevamente el verso 30 del capítulo 9 de Romanos. Dice, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. Israel no alcanzó. ¿Qué pues diremos? Decir, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahora, el siguiente texto, regálemelo. ¿Por qué? Hay una pregunta. Porque no iban tras ella por fe, sino como ¿por qué? Por obras de la ley. Hay algunos que dicen, no, pues yo hago obras de caridad y haciendo obras de caridad me salvo. No nos enseñó la religión eso. ¿Ustedes qué dicen? Nos lo enseñó la religión a nosotros, sí o no. No hay que hacer obras de caridad, porque cada vez que hacemos obras de caridad estamos añadiendo la escalera para irnos para el cielo. Así me decía la abuelita que crió a mi papá. Eso cada vez que usted regala por ahí un mercadito, que regala un taquito de cebolla, usted está haciendo una escalerita para irse para el cielo. Pero la Biblia dice, mire, dice, ¿cómo por obras de la ley? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues tropezadero en la piedra de tropiezo. O sea que se les volvió esa ley, creyendo que por obras se iban a salvar, se les volvió un tropezadero. Más adelante dice la Biblia que nadie se salva por obras para que nadie se gloríe. Nadie. Pero aquel que se convierte a Cristo y es salvo, sabe hacer buenas obras. No hay necesidad que se las pida. Él las hace porque le nace de corazón, porque se siente feliz, porque se siente contento, porque Dios lo ha salvado. Aleluya. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Regáleme el siguiente texto, el 33. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Cuál era esa piedra de tropiezo y de caída? La ley. Mire, y el que creyere en él, ¿cuál es? ¿O a qué se refiere? Se refiere a Cristo. El que creyere en él no será avergonzado, porque el pecado avergüenza, el pecado acusa, el pecado humilla. ¿Sí o no? El pecado amedrenta. Pero cuando nosotros somos perdonados por Dios, podemos levantar nuestra frente en alto y decir, yo era culpable, ya ahora no lo soy.
yo era un pecador o soy un pecador perdonado. Que esa es la diferencia. Usted puede ser un pecador, pero perdonado. Y un pecador perdonado que era absuelto de toda culpa. ¿Sí o no, mis hermanos? Dígame algo, voy a poner un ejemplo así, cotidiano. Si usted le debe de pronto un dinero a alguien, al vecino o al tendero, que es más fácil que le debamos, ¿cierto? Y de pronto usted sale al centro y ve el tendero, ¿usted de qué se acuerda? ¿Ah? Aunque el tendero no le esté cobrando a usted, ¿usted se acuerda? De la deuda. Oiga, vean, yo no le debo tanto. Pero de pronto el tendero le dice, ¿sabe una cosa? Venga, vecino, usted me debe tanto. No se preocupe, yo le voy a perdonar la deuda. De aquí en adelante usted no me debe nada a mí. ¿Usted cómo se siente? No, yo le pensaba pagar. No, pero es que usted no tiene con qué pagarme, tranquilo. Yo no le voy a cobrar. Yo le voy a perdonar la deuda. ¿Usted se siente agradecido, sí o no? Y en la otra ocasión que se lo consiga, ¿usted se acuerda de la deuda o lo que hay en él es un agradecimiento? ¿Usted qué cree que hay? ¿Ah? Ya usted no se acuerda de la deuda porque la deuda ya está aquí, saldada. Si se lo consigue, no. Oiga, es una buena persona. Pues nosotros teníamos una deuda que era impagable. Y la ley nos señalaba, el pecado nos acusaba, pero al que le debíamos, él dijo, usted no me debe a mí nada, yo pagué por usted. Y por eso es que la Biblia dice, el que creyere en él no será libre. Por eso es que nosotros no nos avergonzamos. Por eso podemos venir al altar y arrodillarnos y decirle, Señor, aquí traigo mis culpas. Yo sé que soy pecador, yo sé que le he faltado, pero en la gracia, ojo, en la gracia que es de Cristo para acá, porque la ley murió ¿a dónde? Aprendámonos esto en esta mañana, apréndaselo, lléveselo de memoria, capítulo 10 de Romanos, el verso 4, 10 de Romanos, capítulo 10, verso 4 de Romanos. Porque el fin de la ley es que, o sea que la ley, los mandamientos que estaban señalando al hombre que le acusaba la muerte, llegó hasta dónde? Hasta Cristo. Pero ahora para la justicia de todo aquel que cree en quién. ¿Por qué la insistencia de creer en Cristo? ¿Por qué tanta insistencia? Y hoy al diablo le interesa un pepino, perdónenme la expresión, que la gente se vuelve evangélica. Ojo con esto, lo que estoy diciendo, porque es muy serio lo que estoy diciendo. Al diablo le interesa poco que la gente se vuelva evangélica. Pero ¿sabe una cosa que sí le preocupa al diablo? Que la gente se convierta a Jesús. Vea, yo no tenía ni idea que el hermano iba a leer el texto. Del texto que leyó cuando comenzamos. ¿Algunos se acuerdan? Que fue en el Hechos capítulo 4. Él dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos quienes, los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los saduceos, que eran los defensores de la ley. ¿Sí o no? Eran los defensores. Y vean, resentidos, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. 4:2. Hechos 4:2. Miren lo que dice. Eso dice el texto. Para usted lo tiene ahí. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en quién. En Jesús la resurrección de los muertos. Y más adelante, vamos a mirar ya para terminar, mis hermanos, porque el tiempo vuela, es hasta las 11, pero voy a pasar un poquito. El verso 17.
de ese mismo capítulo. El 17, 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, ¿qué dijeron? ¿Ven lo que dice el texto? Amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Regáleme el siguiente texto. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre. Mis hermanos, esto es algo fundamental para la vida nuestra. Esto es algo fundamental para la iglesia de Cristo. Porque hay algunos que quieren traer la ley y meterla a la iglesia. Y eso jamás va a caber. Jamás cabe. Porque la gracia, la iglesia de Cristo, no tiene campo para la ley. Amén. Esto tenemos que tenerlo claro, mis hermanos. Tenemos que tenerlo definido. Porque la ley llegó hasta Cristo. Por allá hay muchos enseñando que ya el nombre de Jesús no se puede pronunciar porque significa no sé qué cosas. Los jesuitas, por allá hay los mesiánicos. Pero ¿saben una cosa? Que aquí vemos muchos testigos que cuando invocamos el nombre de Jesús sobre un endemoniado, el endemoniado queda libre, aleluya. Cuando invocamos el nombre de Jesús sobre un enfermo, los enfermos se sanan. Yo le venía diciendo que al diablo no le preocupa que la gente se vuelva evangélica, pero sí le preocupa que la gente crea en Cristo Jesús. Y mire lo que dice el texto, esto no de ahorita, estos textos tienen más de 2000 años escritos, porque en esa época estaban predicando, anunciando en el nombre de Jesús el perdón de pecado, porque en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. La religión ha enseñado una cantidad de cosas, pero nunca se ha atrevido a hablar de Jesucristo. Yo en esta mañana les estoy enseñando lo que la Biblia dice. Espero haberme hecho entender, que me hayan entendido en esta mañana. Porque es tan bonito. Yo tomé cosas cotidianas, un lenguaje, yo creo que me hice entender muy claro. En la gracia, en la iglesia de Cristo no cabe la ley. Porque ahora nosotros somos justificados todo aquel que cree en Jesucristo. Por eso es que es necesario, y a los amigos, necesitamos convertirnos a Jesucristo, arrepentirnos de lo que hicimos, porque Él ya nos perdonó. Yo lo que necesito es aceptar ese perdón y bautizarme en el nombre de Jesús para que mis pecados sean perdonados. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él fue el que llevó su culpa. No lo dijo Isaías. Dice, Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue el que abrió sus brazos allá en la cruz del Calvario. Sufrió las torturas más crueles por culpa suya y mía también. Oh, aleluya. Este Dios es tan grande, tan bueno, que lo que yo debía de sufrir, Él lo sufrió en su propio cuerpo. Ahora podemos decir y decimos gracias, Señor, porque nos salvaste. Pero fue que a mí no me costó nada. A Él sí le costó sangre. A Él sí le costó un precio muy alto. Por eso es que la vida suya tiene un valor incalculable. Y para todo aquel que quiera ser salvo, necesita acercarse a Jesús, para que pueda alcanzar salvación. Y vea, el enemigo en aquella época, los sacerdotes y los saduceos y los fariseos eran defensores de la ley. Le cayeron encima ¿a quién? A Pedro y a Juan, que no enseñasen a hombre alguno en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Jesús con esto? ¿Qué tiene que ver Jesús? Porque es que en Él hay perdón de pecados. En Él hay salvación y vida eterna. Tenga la amabilidad y subirte en sus pies. Espero haber hecho entender que usted se lleve este mensaje claro para su casa. Que si usted necesita tener tranquilidad, paz en su alma, necesita acercarse a Jesús. Porque el pecado lo que lo hace es avergonzar. A veces llega al oído y el enemigo le dice, pero usted tan malo que ha sido.
¿Qué va a hacer por allá? Precisamente para eso murió Cristo en la cruz, porque no éramos buenos. El hombre por naturaleza no es bueno, no es bueno. Olvidémonos de eso. Al niño no hay que enseñarlo a que diga mentiras, él solito lo dice. ¿Qué dice? A él no enseñarlo que pelee, él solito aprende a pelear solo. Y bien raspotones que se vuelven muchachitos, ¿sí? ¿Y quién los enseña? Ellos solitos aprenden, porque el hombre es natural del pecado. Pero Cristo nos redime de esa infección, de ese mal que se llama pecado. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos permita cada día ser parte de este proyecto. Yo le doy gracias a Dios, porque yo no merecía estar aquí en esta mañana. Yo merecía ser condenado a muerte, pero este Jesús, este Cristo tan maravilloso, que hace más de 2000 años pagó por mí en la cruz, y pagó por usted también en la cruz del Calvario. Por eso es necesario, óigame bien, es necesario permitirle a Jesús que nos guarde. Yo voy a abrir la oportunidad si hay alguien que quiere decirle, yo quisiera que Jesucristo perdonara mis pecados. Levantar su mano allá donde usted está. Allá hay una señora, vamos a orar por ella. Yo no sé si habrá otra persona más que quiere que usted quiera recibir esto de Dios. Yo no sé si habrá otra persona más que le quisiera decir, Señor, por favor, yo necesito que tú me perdones. Vamos a orar. Y vamos a decir, Señor, ya hay otra mujer más. No sé si habrá alguien más que quisiera que oráramos por usted, porque somos necesitados. Si usted no acepta a Cristo, ya hay otra señora más. Si usted no lo acepta, ¿cómo podrá pedir perdón?